primero, antes de empezar a reconocer estos factores, es importante que nosotros primero analicemos, en este caso, ¿no? Cuál es las costumbres, ¿no? O actitudes actuales que nosotros tenemos en relación a nuestro desempeño académico, ¿no? Es importante saber qué es lo que a la fecha nosotros venimos haciendo, ¿no? Cómo nosotros vemos, miramos nuestro desempeño académico en el día a día, ¿no? ¿Qué hábitos, qué costumbres son las que nosotros vamos en el día a día desarrollando justamente y que es necesario que nosotros la conozcamos, ¿no? Eso también nos va a permitir plantearnos cómo hacer un mejor uso de nuestro tiempo, que es uno de los factores, ¿no? Y cómo poder tener el mejor desempeño frente a esto, ¿no? Entonces, frente a esto, nosotros nos preguntamos cómo mejorar el rendimiento, ¿no? Sabemos que obtener buenas notas, lógicamente, no es cuestión de suerte, sino es el trabajar con compromiso y con una actitud, ¿no? Si el objetivo es este, ¿no? El aprobar. Ahora, más que la situación simplemente aprobar también es el aprendizaje que está de por medio, ¿no? El rendimiento académico normalmente está determinado por ciertos factores, ¿no? Y pueden ser controlados, ¿no? Para un buen desempeño, ¿no? Entonces también debemos de conocer que existen algunas técnicas que nos permiten obtener calificaciones más altas, ¿no? Y esas técnicas de estudio y esta atención a ciertos detalles a la hora que vamos a estudiar va a permitir que nuestro rendimiento académico sea mejor. Entonces, dentro de esto, lo primero que tenemos que hacer es analizar. Como podemos ver ahí en la imagen, eso tiene que ver con el análisis de las condiciones a las cuales nosotros estudiamos, ¿no? Eh, qué es el espacio que tenemos, el espacio físico, las condiciones ambientales, por ejemplo, ¿no? Definir esto, lógicamente, el hecho de dónde nos sentamos, cómo nos sentamos. Por una cuestión de ergonomía, por ejemplo, yo he capturado esta imagen porque lo ideal es que cuando nosotros en el lugar que utilicemos para poder estudiar, siempre contemplemos el tener 90 grados tanto en brazos como en piernas y tratar de tener siempre la columna o en este caso el espaldar, ¿no? La espalda pegado al espaldar de la silla, ¿no? Además, la mayoría de nosotros casi siempre utiliza laptops. Algunos utilizamos los CPUs en casa cuando estamos, ¿no? Pero cuando es un proceso más práctico es la laptop. Entonces, cuando tenemos el monitor, siempre tenemos que hacer que nuestra vista vaya a la altura de, en este caso, la pantalla, ¿no? Si es una laptop, lógicamente el proceso va a ser más bajo, por lo tanto tenemos que conseguir apoyo, soporte siempre, ¿no? Y adaptar teclados. La luz nunca debe ir directamente hacia la pantalla, ¿no? Esto va a permitir que nosotros podamos tener mejores condiciones, ¿no? Que estemos más cómodos, ¿no? El asegurar que el espacio físico tenga lo indispensable, ¿no? Asimismo como los materiales que vamos a necesitar, ¿no? Es importante. Esto nos permite poder tener mayor cantidad de horas de trabajo, lógicamente, considerando también que estas horas, lógicamente, tienen que ser fraccionadas a través de pausas activas, ¿no? Que esto ya lo vamos a ver como un factor posterior, ¿no? Asimismo, es importante considerar el factor de alimentarse bien y realizar actividad física, ¿no? No por una cuestión netamente de cuidado, en este caso de la imagen, ¿no? Que uno proyecta, sino que la alimentación sana tiene dos propósitos o procesos fundamentales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el aumento de la concentración y de la memoria, ¿no? Es importante cuando la alimentación lógicamente es sana y se minimiza en este caso la cantidad de consumo de azúcares o de grasas, ¿no? Esto permite una mejor digestión, ¿no? Las comidas asimismo son menos pesadas, lógicamente, ¿no? Y van a permitir que podamos tener una mejor capacidad, en este caso adaptación para el momento del proceso del estudio, ¿no? Entonces, además de esto, aumenta también el bienestar personal, ¿no?
Es decir, la dieta equilibrada lógicamente va a hacer que la persona se encuentre más tranquila, más saciado, ¿no? Entonces, llevar una alimentación sana y beber mucha agua, lógicamente va a tener, en este caso, algún efecto positivo sobre nuestro aprendizaje. También tenemos lo que es el organizar el tiempo, ¿no? Es importante en este caso que nosotros conozcamos, por ejemplo, como está ahí en el detalle, ¿no? Que cuando organizamos nuestro tiempo tenemos que elaborar una lista con las tareas, en este caso académicas, ¿no? Lo que debemos, lo que puedo y lo que quiero hacer, ¿no? Y que sean muy concretas y realistas, ¿no? Normalmente, si son actividades muy grandes, lógicamente no van a ser realizables, pero si nosotros fraccionamos una actividad, lógicamente se va a ver el alcanzar esa meta más viable y vamos a tener una mejor motivación también para seguir adelante, ¿no? En este caso también está el que nosotros cuando queremos elaborar estas listas, siempre tengamos en consideración que debemos planificar un máximo de 3 tareas diarias, es lo mínimo, ¿no? En este caso que podemos considerar, ¿no? Ya que de esta manera nos va a conducir a poder obtener o lograr el objetivo que nos hemos trazado, ¿no? También el considerar las tareas que surgen a lo largo del día, es decir, los imprevistos. Yo tengo una lista de actividades académicas, por ejemplo, de repente estudiar algún curso que realicé en el día, de repente investigar, avanzar trabajos individuales o grupales, sí, que a veces no muchos factores, muchos, como en el caso de los trabajos grupales, dependen directamente de nosotros, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Que yo puedo tener mi lista y en el transcurso del día salen otros imprevistos, salen algunas otras actividades que también son importantes, ¿no? Y que de repente si tengo el tiempo, ¿no? Y lo puedo hacer, tratar de registrarlo, ¿no? Para poder tener una identificación y también poder saber y poder analizar cuánto podemos nosotros producir académicamente, ¿no? Es importante, por lo tanto, también identificar si las tareas ejecutadas, ¿no? O que hemos planteado nos está ayudando a lograr o alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo lo que es la organización, una correcta organización, lógicamente, que implique tener todos los materiales de estudio a la mano, ¿no? Llevar la agenda o un planeador, ¿no? El colocar las fechas importantes sobre los trabajos, en este caso las entregas que tengamos que hacer, pruebas, pasitos o exámenes que tengamos también dentro del calendario, ¿no? Es importante también, bueno, al organizar nosotros las tareas nos ayuda a priorizar, ¿no? No, es importante clasificar las materias de acuerdo al nivel de dificultad para determinar cuál, en este caso, a cuál le vamos a dedicar más tiempo. Incluso ahora en este proceso que ustedes están de segunda fase ya a puertas a los exámenes finales, es importante, por ejemplo, que ustedes ya puedan analizar y ver, ¿no? Ok, de estos cursos matriculados, yo este curso siento que tengo mayor dificultad, lo que significa que le voy a tener que dar más tiempo sin tener que, lógicamente, de repente descuidar los demás, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros consideremos que esta organización de tiempo o esta organizar tareas nos ayuda a nosotros a estudiar de manera gradual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que tener en cuenta que si yo voy a estudiar de manera gradual, lógicamente voy a llegar a estar mejor preparado para la prueba del examen final, ¿no? Ya que voy a tener un mayor entendimiento, el nivel de estrés baja porque es como que voy dando pequeñas cuotas o pequeñas tareas y el objetivo general o final es que yo termino con lo que corresponde a la materia y voy a tener un buen resultado, ¿no? Ahora, por ejemplo, la idea es que, y eso a veces es un poco complicado cuando estamos en ciclos más avanzados, ¿no? El poder tener una disciplina, es decir, diaria de todos los cursos, estudiar, etc., porque a veces también trabajamos, ¿no? Sin embargo, es importante que nosotros tratemos de dedicar por lo menos 40 minutos, no una hora diaria a estudiar alguna asignatura, ¿no?
De no ser posible, lógicamente, considerar como cuando estábamos en la etapa de preparación, ¿no? Y teníamos los famosos simulacros, ¿no? Hacer un repaso general y luego culminar con la autoevaluación. Eso ayuda mucho a la consolidación del aprendizaje, ¿no? Ahora, es importante también probar cuando estamos dentro de esto y enfocados dentro del espacio de estudio, es que nosotros vayamos probando con diferentes, distintos métodos de estudio, ¿no? Sabemos, existe una selección de técnicas inmensa, ¿no? Pero hay algunas que son las, como se dice, las más utilizadas, ya que han demostrado ser más eficaces entre los estudiantes, ¿no? Eh, Nosotros lo que tenemos es que probar, ¿no? ¿Cuál de ellas es la que se nos adecua mejor, ¿no? A la forma como nosotros vamos estudiando. Por ejemplo, lo que puede ser el leer comprensivamente, ¿no? Y el subrayado, para lo cual, lógicamente, a veces vemos nosotros cuando vienen a consulta, que en la parte cuando pedimos un subrayado, a veces se subrayan líneas, ¿no? Realmente líneas o todo un párrafo, ¿no? Entonces, a veces utilizamos el subrayado, pero no de manera correcta, ¿no? Eh, lo que, lo que significa el subrayado es resaltar justamente solamente lo más importante del temario, lo que estamos leyendo, ¿no? Las partes más significativas, ¿no? Y siempre es bueno utilizar, por ejemplo, para este tipo de técnica o método, tres tipos de colores o resaltadores, ¿no? Por ejemplo, lo que es las ideas generales, las ideas secundarias, ¿no? Y las palabras técnicas. Eso nos ayuda mucho a que nosotros podamos tener una visión más general de lo que, materia que estamos trabajando, ¿no? Otro tiene que ver con lo que es el manejo de esquemas o los mapas conceptuales, ¿no? En este caso, ¿no? Que es como nosotros vamos a organizar las ideas, en este caso, sintetizando, ¿no? En algún manuscrito, ¿no? O en algún ordenador, ¿no? Y que permite la consolidación en sí de lo que es los conocimientos, incluyendo del mismo subrayado, muchas veces parte lo que es los esquemas o los mapas conceptuales, ¿no? También está lo que son las fichas de estudio, ¿no? En este caso, que es una técnica un poco más laboriosa, pero es más eficaz, ¿no? Ya que permite que nosotros podamos asimilar datos correctos, fechas, números, vocabulario. Por ejemplo, existen ahora muchos aplicativos, ¿no? Que también nos ayudan, que son a través de las mismas apps, nos ayudan a poder tener este resultado de las fichas, ¿no? Porque normalmente las fichas físicas es pregunta, respuesta, comparación, evocar y repasar, ¿no? En este caso, las fichas a través de los apps o los sistemas nos ayudan también a tener el mismo resultado, pero todo sintetizado en nuestro propio equipo, ¿no? También está lo que son las reglas memotécnicas, ¿no? Como parte de las técnicas de memoria, ¿no? Porque ya que esto nos ayuda a poder recordar el listado de palabras o frases concretas, ¿no? Asociar más que nada conceptos con otros que son conceptos familiares a nosotros, a nuestro día a día, ¿no? Entonces, y otra actividad, también otra técnica que nos ayuda mucho a poder tener un mejor aprendizaje es, por ejemplo, el explicar lo aprendido, ¿no? El transmitir a otra persona aquello que es aprendido. Eso resulta mucho, ¿no? Las estrategias más efectivas en este caso para este aprendizaje se consolida en la memoria, ¿no? Ahora, todas estas reglas, es importante que puedan ustedes saber que todas estas reglas nos sirven para poder, conociendo nuestro estilo de aprendizaje, vamos a tener un mejor resultado. Se habla mucho a nivel de psicopedagogía, lo que es estilos de aprendizaje, y existen estilos visuales, auditivos, kinestésicos, que son los principales, ¿no? Entonces, el estilo de aprendizaje es como su huella digital de ustedes, es algo con lo que ya vienen ustedes desde educación básica regular y que ahora que están en pregrado, lógicamente, ustedes pueden decir, ok, pero antes me resultaba y ahora no tengo el mismo efecto. Lógicamente, el nivel en este caso, de dificultad en la vida universitaria, no de acuerdo al desarrollo de los cursos es mayor. Sin embargo, reconociendo nuestro estilo de aprendizaje nos ayuda a poder manejar mejor esas técnicas que ya les he mencionado a ustedes, ¿no? El poderlo, como se dice, buscar
la técnica correcta para poder, en este caso, tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. Y es más, yo los invito al servicio de psicopedagogía para que saquen sus citas, porque la idea es ayudarlos a ustedes a que reconozcan cuáles son sus habilidades, qué factores pueden estar interrumpiendo, pueden estar de repente no permitiendo que ustedes se desenvuelvan como deberían, ¿no? En su desempeño académico, ¿no? Otra cosa que dentro de estas organización de tareas, chicos, es importante es el tener que eliminar las distracciones, ¿no? Eliminar, por ejemplo, minimizar en este caso aquellos distractores al momento que nosotros estudiamos, como puede ser el celular, el uso del internet, las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando, lógicamente es importante que nosotros si tenemos ¿cómo se llama? Las redes, en este caso, ¿no? Las hemos bajado en la computadora, podamos nosotros mantenerlas cerradas y solo tengamos aquellas pantallas o aquellas páginas abiertas que necesitamos, ¿no? Ya que esto, lógicamente, daña el tiempo de estudio. Si nosotros no aprendemos a manejar, en este caso, lo que es el uso de nuestro celular al momento que estudiamos, no manejamos lo que es el ingreso a las páginas que no necesitamos en un determinado momento, lógicamente va a repercutir en la parte de nuestro tiempo de estudio, ¿no? Y no vamos a ser productivos. Y la idea no es esa, sino tener las condiciones que son las más apropiadas, ¿no es cierto? Entonces, además de esto, de lo que les he mencionado, hay algo que es importante. Cuando nosotros organizamos tareas, chicos, es importante, y es más, hacemos un organizador, un planificador general, existe una regla que nosotros la conocemos que se llama la regla de 24 horas, así se llama. ¿Y por qué se llama 24 horas? Porque ustedes, así como estudian, tienen derecho a socializar, tienen derecho a respirar, a darse una pausa, ¿no? En la parte de estudios, porque se entiende que también, lógicamente, están muy cargados con las clases, con las responsabilidades, los trabajos y todo, y a eso sumado que algunos de ustedes quizás hacen alguna otra actividad como trabajos, ¿no? Paralelos de repente. Entonces, eso, esta regla de 24 horas nos ayuda a podernos organizar de una mejor manera, en la cual se considera que son 10 horas para lo que implica el estudio. Y esas 10 horas de estudio se dividen en dos partes. La parte que tiene que ver con sus clases y la otra contraparte que tiene que ver con las horas efectivas que ustedes van a darle a los cursos que ustedes consideren en este caso. Lógicamente, que se han matriculado y que tienen que sacarlos, tienen que aprobarlos, pero también poder distribuir su tiempo dándole un poco más de horas a aquellos que son más complicados o que les es más complejo para su comprensión, ¿no? Y dentro de esta regla de 24 horas está que las personas, toda persona debe dormir de 7 a 8 horas, ¿sí? Y que muchas veces cuando a veces los entrevisto en consulta, no siempre se da. Duermen 5 horas, algunos duermen 3 horas, ¿no? Entonces la idea es poder lograr dormir las horas que corresponden. ¿Por qué? Porque así como cuando les comentaba de la alimentación, que es muy necesaria para que ustedes puedan tener un óptimo desempeño, el sueño también nos ayuda a poder tener un mejor nivel de concentración y atención, así consolidar más rápido la información, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Además de eso, porque podemos de repente decir, ok, somos jóvenes, 5 horas, 3 horas me bastan, ¿no? Y yo puedo estar en clase, claro, están físicamente en clase, pero la concentración está por otro lado. Entonces es importante saber eso, ¿no? Al momento que vamos a organizarnos. Y también que esta regla de 24 horas nos dice que nosotros debemos considerar o consignar 7 horas para lo que refiere a nuestras cosas personales. Y dentro de estas cosas personales, por ejemplo, entra en el caso de ustedes lo que es su traslado, cuando van y vienen de la universidad. Otra cosa que ingresa también ahí es sus alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Cursos extracurriculares si los tuvieran, inglés, programación, algo más que tuvieran. O si hacen algún tipo de trabajo, ¿no? Hay personas que a la fecha vienen trabajando de manera híbrida también, entonces, por horas, por tiempos, entonces, o tienen trabajo part-time. Entonces, todo eso
entra dentro de la parte personal, además de la socialización, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan analizar, o sea, analizar, tomar un lápiz, una hoja y decir, ok, ¿cuántas horas yo tengo de lunes a viernes? ¿Cuántos días yo vengo, en este caso, a clases? ¿Cuántas horas efectivas tengo de clases, ¿no? Y la diferencia de los 10 ustedes restan y eso les va a dar las horas que deberían ustedes estudiar, ¿no? Teniendo en consideración, lógicamente, como regla fundamental es que cada 40 minutos deben hacer una pausa de 10 minutos cuando están estudiando, haciendo alguna tarea. ¿Por qué? Porque eso ayuda a potenciar su productividad, ¿sí? Entonces es importante tener eso en consideración. Ahora, si ustedes llegan a ir al servicio, es importante que ustedes, bueno, de poder hacer un tamizaje, una evaluación y poder saber, darles a conocer cuál es su estilo de aprendizaje, porque de esa manera también van a poder elegir técnicas correctas de estudio, ¿no? Y también poder saber cada cuánto tiempo ustedes deberían de hacer un alto para poder continuar con sus estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que tienen un estilo de aprendizaje, llámese así, visual o auditivo, no pueden ir tranquilamente cada 40 minutos descansando 10, mientras que las personas quizás que son kinestésicas, que son las personas que aprenden moviéndose, ¿no? Tienen cada 20, 25 que hacer una pequeña pausa de 5, ¿no? Y eso les ayuda a poder, sin necesidad de agotarse, poder tener una mejor asimilación de la información que están verificando bien. ¿Sí? Todo esto es importante, ¿no? Entonces, también quería hacerle presente a algunos de las personas que se encuentran aquí en la sala, es que se les ha enviado también un correo a ustedes, un correo con una ficha, un formulario que tiene que ver con una pequeña encuesta a nivel de psicopedagogía. Yo les agradecería mucho que puedan llenarla porque es el primer contacto entre nosotros y de esa manera para poder tenerlos en consulta y poder absorber todas las dudas, porque lógicamente eso es una información general, pero seguro que frente a esto van a salir muchas cosas, algunas dudas o algunas, ¿cómo se llama? Consultas, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos la organización y planificación, tenemos que tener en cuenta algo, finalmente, chicos. Es que nosotros, cuando terminamos de el día debemos hacer una verificación o evaluar el día de trabajo, ¿no? Un checklist, llámese así, ¿no? Es decir, revisar si se cumplió con todas las tareas, con todos los imprevistos, qué imprevistos tuve, poder analizar, ¿no? El poder aprender a cuestionarse día a día, ¿qué aprendí hoy? ¿No? ¿Qué ha sido lo mejor que he podido hacer durante el día? ¿No? Anotar esas respuestas, ¿no? Y recompensarse en este caso si lograron lógicamente el poder concretar cada actividad que ustedes mismos se propusieron, ¿no? Esto es importante porque eso va a permitir que ustedes se encuentren más motivados, ¿no? El hecho de poder, porque lógicamente es su esfuerzo, su tiempo. Entonces, si ustedes se proponen en la noche una serie de actividades para el día siguiente y al día siguiente las cumplen, lo lógico es que se premien, ¿no? Y de esa manera van a tener una mejor respuesta, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos implementar todo esto, ¿no? Que son los famosos checklists y todos estos organizadores, ¿no? Es importante que tenemos que tener en cuenta que para poder obtener un hábito tenemos que tener en consideración la repetición diaria por 21 días. Si no, no se instala. Si nosotros comenzamos bien 1, 2, 3, 4, 5 y al sexto decimos ya no, mejor no. Mejor el lunes vuelvo a empezar, cortaron y ya no se instala. En cambio, si nosotros tenemos una perseverancia, una constancia, ¿no? Una disciplina diaria de poder hacer mis actividades, ¿no? El poder tener todo lo que les he explicado en consideración día a día, van a obtener un mejor resultado y van a ver que eso se va a reflejar lógicamente en sus notas, ¿no? Entonces, como les decía, cuando nosotros hacemos este checklist, tenemos que dejar todo planificado un día antes, ¿no? Y así también porque de esa manera no van a perder tiempo. Tienen todo ya organizado y solamente es para ejecutar nada más. Pero todas estas tareas, lógicamente,
tienen que ser netamente académicas, ¿no? Ahora, hay personas que a veces esto lo expanden. Cuando ya lo aprenden a manejar, lo van extendiendo, lo van amplificando a una situación propiamente ya de actividades en la casa o actividades en el trabajo, ¿no? Laboral, en la parte laboral. Pero en este caso, como ustedes, si bien es cierto, no lo han estado haciendo así o recién lo van a aplicar para poder tener un mejor resultado, es importante que ustedes comiencen, ¿no? Lógicamente con una secuencia, una disciplina permanente, ¿no? Acuérdense de algo. Ustedes cuando llegaron a la universidad el primer día de clases tenían que haber empezado el despegue del desarrollo de las 3D. Una de ellas tiene que ver con su disciplina. La segunda con su discernimiento, es decir, que ustedes, todas las cosas que pasan en su vida son importantes. Sin embargo, ustedes van a tener que en algún momento elegir, priorizar, como se los dije, priorizar qué es importante en estos momentos, ¿no? Entonces, incluso van a tener que elegir muchas veces, ¿no? Así no les parezca entre el trabajo o entre la casa, ¿no? Y los estudios. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros tenemos una meta, nada es eterno. Simplemente es una situación temporal para poder lograr su objetivo, que es aprobar los cursos que ustedes se han matriculado y como consecuencia el ciclo académico. Entonces, ese discernimiento es el que siempre tiene que estar presente. Y la última D que tiene que ver con la determinación, ¿no? La determinación que ustedes tienen que tener, ese empuje que ustedes tienen que tener realmente para poder lograr aquello que se han planteado, ¿no? Acuérdense que ustedes pasaron la primera valla, que era el ingresar a la universidad. ¿Cuánto quisieran estar en su posición de ustedes? Sin embargo, ahora, y nos demostraron lógicamente que son capaces, ahora la contraparte es pasar la valla de salida, pero en ese camino es un poco largo y a veces un poco complicado porque es cierta universidad. Sin embargo, es parte de su crecimiento, parte de la construcción de su perfil profesional, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Muy bien, chicos, entonces yo creo con esto, yo les quiero agradecer a ustedes su presencia el día de hoy, ¿no? Yo acá les estoy dejando mis datos, ¿sí? Está mi correo, está el anexo de mi área, que es de la unidad de servicio médico, ¿sí? Ustedes, yo les invito que a través del MyPi saquen las citas desde las 8 de la mañana perdón, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana pueden sacar cita. ¿Sí? En el servicio, para lo que es el servicio de psicopedagogía. Y también les invito a que por favor revisen sus correos. Van a encontrar correos de psicopedagogía. Ábranlos porque ahí ustedes tienen unas fichas que nos van a permitir poder tener un mejor análisis y en este caso poderlos ayudar de una mejor manera a poder construir en este caso y poder ver qué factores son los que están afectando a su desempeño académico. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos.